Bueno, mientras tanto, y en la continuidad de este espacio de noticias, recordamos que finalmente el gobierno autorizó los embarques de carne, es decir, la exportación de ciertos cortes de carne, la vaca conserva, si se la conoce, a China. Este cupo se va a mantener al menos hasta fin de año. Se publicó en el boletín oficial, lleva la firma del ministro de Agricultura de la Nación, de Julián Domínguez. Estamos en comunicación con él para que nos cuente un poco más. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Bien, bueno. ¿Nos puede contar un poco los alcances de la resolución? ¿A qué le llaman la vaca de conserva? Digo, para que lo podamos entender todos los ciudadanos. Hay clasificaciones también por letras, entendemos. ¿Nos puede contar un poco más? A ver, lo primero que quiero decirles es que ni bien asumí el Ministerio de Agricultura hace tan solo 15 días, el presidente me encomendó salir al diálogo con todos los sectores y resolver las cosas que estaban pendientes y que era el interés de los productores por esta demora que había generado la pandemia en el contacto personal. Así que le agradezco la posibilidad de comunicarnos con la provincia y con los productores. Había un reclamo muy cierto de lo que se denomina la vaca categoría D y E, que es la vaca conserva que tiene destino al mercado chino, que la apertura del mercado chino significó una nueva posibilidad para la exportación y para el productor, y la medida había dejado a mitad de camino a un montón de productores, sobre todo los más chicos, que no habían podido vender la vaca que no tiene capacidad de recría y que pierde progresivamente peso y que afecta al desarrollo de la ganadería, porque esa vaca está ocupando el lugar de una vaca nueva que puede generar alimento y mejorar la productividad. Como era un problema concreto, y así lo entendió el presidente, recibimos a la mesa de enlace con los señores gobernadores, que eran quienes nos planteaban este tema. El gobernador Perotti estuvo al frente de este reclamo y bueno, tuvimos que transferir las competencias del Ministerio de Industria nuevamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y empezamos a hacer operativo a partir de las 0 horas con el decreto presidencial, la resolución para resolver de aquí a fin de año la existencia de toda vaca que no tiene capacidad reproductiva y de toda vaca que tiene como destino prioritario el mercado chino. Así que eso se ha hecho, la medida está operativa a partir del día de la fecha y antes de fin de año tenemos que terminar con las denominadas vacas categoría D y E para permitir el mayor desarrollo de la ganadería de nuestro país. Era un reclamo lógico y era un problema que había que resolverlo. A ver si le entendí bien. Entonces serían animales que en el país, digamos, están en stock, pero definitivamente no consumimos los argentinos. No solamente no consumimos los argentinos, sino que esa vaca empieza progresivamente a perder peso en el campo, porque no tiene posibilidad de alimentarse, no tiene posibilidad de crecer en volumen y no tiene capacidad reproductiva. Esta vaca habitualmente el productor o el tambero la utiliza para reponer stock nuevo de ganadería, reponer por vacas nuevas que tengan capacidad reproductiva. Lo que estamos haciendo es dando una solución a un problema que había quedado pendiente y que va a permitir recomponer rápidamente a los productores el stock ganadero, porque la venta de ese animal va a un nuevo animal que genera la recomposición del stock ganadero y la mejora de la capacidad reproductiva. Bien, ministro, ¿cómo se asignan las cantidades o las toneladas o los cupos para cada frigorífico o para cada empresa? No, se asigna por un criterio ciclo 1, que es faena, ciclo 2, que es procesado, de 100 y 50 cada frigorífico, y se dio prioridad a algunos pedidos que habían hecho los gobernadores que habían quedado retrasados, porque en la asignación del cupo que había hecho el Ministerio de Industria, por un tema de que no habían sido registradas las inversiones o por cierres por COVID, no habían podido recomponer la ecuación. El criterio de resolver esto fue con ese criterio, recomponer las asimetrías que habían quedado producto del decreto o producto de la pandemia o de nuevas inversiones hechas que no le había permitido
estabilizar los últimos 6 meses del año pasado, que fue el de mayor nivel de exportación, los cupos a esos frigoríficos. Lo que tratamos es generar un criterio de compensación. Esto rige hasta el 31 de diciembre, donde esperamos tener resuelto todo el tema de la carne. Dos cosas que me parece importante que ustedes conozcan. Lo primero es que el año 2020 fue el año de mayor exportación de carne en la historia de la Argentina. Se exportaron, seguramente ustedes tienen la cifra, se exportaron por el orden de las 903.000 toneladas de carne, un récord absolutamente histórico para el país, y este año vamos a estar en un porcentaje de exportación cercano a los 770.000 toneladas de carne. Lo que quiero aprovechar para dejar en claro son dos cosas. Primero, que la exportación no está cerrada, este primer tema. Cuando surgen estos rumores que se cierran la exportación de carne o que hay cepo a la carne, lo único que hace es perjudicar al ganadero, porque quien compra tiene el argumento que ese animal no tiene destino y cae el precio del animal en pie. Esto lo que trata de despejar todas las incertidumbres que hay en el mercado, construir un sendero de previsibilidad y darle a la ganadería una ecuación lógica y reglas claras para los próximos años. Este ha sido el pedido del presidente. Estamos cerrando este ejercicio con el segundo año de exportación récord del milenio de la República Argentina. Y el año que viene fijaremos las reglas durante el mes de noviembre y diciembre que van a regir, esperemos, para los próximos 9 años de la ganadería argentina, donde básicamente habrá que considerar 3 componentes. Uno, un progresivo aumento del peso de faena. Argentina tiene uno de los niveles más bajos del peso de faena de la región y de todos los países que exportan. Para que usted tenga idea, el mundo exporta 60 millones de toneladas de carne. Argentina forma parte de las grandes ligas, de los grandes jugadores que participan en el mercado mundial de carne. La carne para la Argentina y la calidad de su exportación tiene 2 sentidos que la hacen muy especial. Primero, que abre nuevos mercados. La carne junto al vino argentino tiene una marca, una calidad, una posición geográfica que permite ser la entrada a nuevas exportaciones y a nuevos negocios. El segundo componente que tiene la carne argentina, tenemos una ganadería con efecto carbono neutro, el pasto, por decirlo de manera amigable para que el público lo entienda, es una certificación de la calidad de alimentación del animal, y esperamos dentro de los próximos 2 años ir hacia una ganadería con certificación y garantía de trazabilidad del destino de la carne, de manera que, como cuidamos al productor, también cuidemos al usuario argentino y cuidemos al usuario internacional en la certificación de la calidad de nuestros productos. El otro eje, sí, junto con el eje del aumento del precio de faena, es aumentar el nivel de productividad y de preñez. Esto nos lo va a permitir tener una mejor oferta alimentaria para los animales. Y el tercer componente es el consumo interno, una dieta equilibrada de los argentinos, de manera tal que estos componentes rápidamente dan un saldo exportable que va a definir el horizonte de los próximos años de la nación. Bueno, ministro, ojalá que todo eso también impacte, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, que como usted sabe tiene una gran actividad ganadera y que se habían generado algunos inconvenientes o algunas dudas respecto del futuro. Así que bueno, le agradezco mucho esta comunicación, estos minutos para con Telefe Noticias. 2 cosas para cerrar. Primero, sí, el gobernador Perotti está sobre este tema reclamando permanentemente, siempre pretende más para su provincia y es intenso en sus reclamos, por un lado, y lo segundo es que hay reglas de juego claras, que no confundan, porque quienes confunden con esta información de cierre de exportación o de cepo, lo único que hacen es perjudicar a la parte más débil, que es el productor ganadero argentino y que es la fábrica de animales. Bueno, ministro, muchas gracias, muy amable, que tenga muy buenas tardes. Gracias, María, que tenga buen día. Bueno.